Buenos días estudiantes de décimo año. Hoy jueves 10 de diciembre nos volvemos a encontrar en una clase más de estudios sociales. Pero antes con esa misma bendición y alegría que nos da Dios en todos los días y más aún que nos estamos preparando en este Adviento para que el niño Jesús pueda nacer en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Pues bien, vamos a desarrollar nuestra clase de estudios sociales el día de hoy. En este tema de Ecuador y los conflictos mundiales, más que todo se da con la Primera Guerra Mundial. No solo los países involucrados sufrieron con gran cantidad de dificultad sobre las presunciones de las ciudades destruidas, deudas y reparaciones de esta guerra, la inestabilidad sobre todo y las restricciones comerciales para todos los países quienes tenían contacto económico con todos los países de Europa. Este escenario de conflicto mundial afectó más a la economía ecuatoriana que a principios del siglo XX. Se sustentaba la producción y exportación de cacao a Estados Unidos y Europa. Nuestra economía, al igual que la de muchos otros países latinoamericanos, respondía a un modelo de agroexportador. En este contexto, Ecuador era muy vulnerable a los cambios que operaban en los mercados externos, con los que había establecido relaciones dependientes. Una importante relación de las exportaciones se debió a la confluencia de varios factores, entre los que más estuvieron una sobreproducción de cacao y la escala mundial. Pero la Primera Guerra Mundial, a partir de la cual se privilegió de la movilización de la materia prima, sobre todo, y los elevados costos de fletes y seguros que en esa época otros factores adicionalmente se sumó a causa de la crisis del surgimiento de otros centros de cultivos, tanto en África y Brasil. Se arrebataron al Ecuador la primacía en la exportación. Pero esto en las guerras europeas obligó a los gobiernos ecuatorianos que ese entonces a expedir en el año 1914 surja la ley moratoria, que consistió en abandonar el patrono de otro vigente desde 1900, la prohibición de exportar de oro y suspender la conservación de moneda por metal. Todas esas medidas en el fin de precautelar la salida de oro del país y de vigilar sobre todo el sistema bancario que tenía Ecuador en ese entonces. Mientras tanto, ya en la Primera Guerra Mundial, esto nos invita a cada uno a ver la realidad de lo que ha surgido en la Constitución, de lo que va marcando ya la historia, cuáles son realmente, sobre todo en Ecuador, esos deberes y la responsabilidad que corresponde ya para un ecuatoriano, según las leyes que se habían establecido, y sobre todo las restricciones comerciales, que no se podía exportar, sobre todo para Europa. El único ingreso que existía solo era de Estados Unidos. Solo por Estados Unidos tenía ese ingreso, porque África, Brasil, obviamente ellos consiguieron cómo exportar sus productos, eran más económicos que Ecuador. Por eso se les pide a Ecuador que mantenga su estado, su economía hasta ahí, pero que cambie en sentido monetario. Y eso sí convulsionó más que todo a un país, y hasta la actualidad es el cambio monetario también, a partir del año 1999. Ahora, mientras tanto en Ecuador y la Segunda Guerra Mundial, durante esos años, otro conflicto se iba desarrollando en América del Sur. Tanto Ecuador y Perú se hallaban involucrados en una confrontación por problemas territoriales. Y fue en en la fecha 5 de julio de 1941,
donde los militares peruanos invadieron territorio ecuatoriano por la provincia del Oro. Frente a este hecho, Brasil, Argentina y Estados Unidos intervinieron diplomáticamente y lograron terminar el conflicto a través de un convenio de Talara para fijar una zona de desmilitarizarla. Al año siguiente, Ecuador, sobre todo Ecuador y Perú, firmaron un protocolo del Río de Janeiro en el año 26 de febrero de 1942, con el fin de acordar acciones para superar el conflicto entre los dos países. Pero para ese entonces, Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Japón, Alemania e Italia y permitió a Estados Unidos restablecerse como base naval y militar en las Islas Galápagos y en la península de Santa Elena, para que dicho país garantizara la protección del Canal de Panamá en la costa del Pacífico. Pero eso ya en los años 1943, el gobierno de Ecuador declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón, e ingresó a la Organización de las Naciones Unidas, donde se establecieron relaciones diplomáticas más con la Unión Soviética. Ahí nos damos cuenta que en ese año 1943, Ecuador era más arriesgado que el de ahora, quien está como presidente para ejercer y llevar el control. Entonces, en esos años, Ecuador siempre ha venido marcando la historia, y al marcar la historia es el gran cambio de ese país, Ecuador, que quiere darse a conocer. Es un pequeño país sudamericano y al igual que muchos en este continente ha perdido mucho territorio por consecuencia de conflictos limítrofes. Por este motivo, en la mayoría de las ocasiones se ha visto envuelto en guerras debido a estas problemáticas. Pero antes de topar este tema debemos definir el Ecuador del que hablaremos en un punto exacto en la línea del tiempo, pues al igual que cualquier país como región, atravesó por varios sucesos históricos que marcaron lo que hoy lo define como tal en el aspecto cultural, territorial y más. Los claros ejemplos son el Reino de Quito antes de la llegada inca, el Chinchánsuyo durante el incanato, la Real Audiencia de Quito durante la colonia, el Ecuador como departamento tras la anexión a la Gran Colombia, el Ecuador producto de la unificación de los departamentos colombianos de Ecuador, Guayaquil y Azuay, y finalmente el Ecuador tras cada reducción territorial. En esta ocasión nos remontaremos a 1830 y hablaremos de este Ecuador, con los mismos límites con los que se separó de la Gran Colombia. ¿Qué acontecimientos hubiera llevado a que esta nación conserve dicho territorio hasta la actualidad? Acompáñame y lo averiguaremos juntos. Tras 11 años de existencia de la Gran Colombia, en 1830, esta se separa. Inicialmente lo hace Venezuela, y después de enterarse de aquello, el Distrito Sur opta por seguir el mismo camino. Los departamentos sureños colombianos de Ecuador, conformado por las entonces provincias de Pichincha, Imbabura y Chimborazo, más Guayaquil, conformado por las provincias de Guayaquil y Manabí, y el distrito de Azuay, conformado por las entonces provincias de Cuenca, Loja, Jaén y Maynas, deciden en Quito dar luz verde a la separación del sueño de Bolívar para fundar nuevamente el Estado de Ecuador. Después lo ratifican en la Asamblea Constituyente en la ciudad de Riobamba, nombrando al venezolano Juan José Flores como el primer presidente. Así nace la época republicana oficialmente del Ecuador. Lo que no tomaron en cuenta los nobles ecuatorianos con su iniciativa separatista es el problema que les causaría tener una carente delimitación territorial fundamentada con sus vecinos. Ya habían empezado los conflictos entre Perú y el sueño de Bolívar cuando este proyecto aún estaba en curso, culminando con una serie de enfrentamientos bélicos entre peruanos y gran colombianos por los territorios fronterizos. Esto finalizó con la victoria colombiana a cargo de Mariscal Sucre en el Portete de Tarqui, al sur del actual Ecuador en 1829. Un año después, Colombia firma el Tratado de Pedemonte Mosquera, el cual es producto de largas negociaciones entre ambos países. Este tratado deja la cabeza de la navegación del río Amazonas a Colombia y a Perú, que también comprometen no perjudicarse mutuamente en sus intereses territoriales en esta región, pero sí perjudicando a Ecuador, que aún formaba parte de la nación gran colombiana. Meses más tarde, Ecuador tomará su propio camino republicano, como ya lo habíamos mencionado anteriormente.
Y en 1832, tras la guerra colombo-ecuatoriana, Ecuador cede los territorios de Pasto, Cauca, Popayán y Buenaventura. Es aquí en donde empieza nuestra historia alternativa. Ecuador se ve obligado a ceder en la guerra con Colombia por las revueltas en Guayaquil, en las que debe intervenir militarmente. A partir de aquí, todos los conflictos internos durarán hasta el año de 1835, con la destitución de Juan José Flores y finalizada la revolución denominada marxista. Ecuador sufrirá conspiraciones por parte de sus vecinos, pero vamos a suponer que la política ecuatoriana triunfó, junto con la diplomacia, y que el Tratado Tovar-Río Branco en 1904 no es firmado y no perdería 60.000 kilómetros cuadrados ante Brasil. Posteriormente, tendría que hacer todo lo posible para evitar el Tratado Muñoz-Vernaza-Suárez en 1916, en el que evitaría perder 170.000 kilómetros cuadrados ante Colombia nuevamente. Llegado a este punto, sería casi imposible que Perú y Colombia hubieran firmado el Tratado Salomón-Lozano en secreto, en el que Ecuador perdería parte de su territorio nororiental. Luego vendría el Protocolo de Río de Janeiro, en el que pierde ante Perú más de la mitad del territorio que poseía hasta la época, aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados, el cual también sería poco probable de ser firmado sin su antecesor. Supondremos que si hasta este año Ecuador hubiera mantenido una posición firme y sin haber sido afectado por las crisis económicas de aquella época, jamás hubiera existido la historia del conflicto de Paquilla y el más reciente, el del Cenepa, en 1995, en el que a pesar de que tuvo menos bajas y mantuvo sus posiciones en batalla, tuvo que ceder en Brasil el campo disputado entre ambos países, y perdiendo total acceso soberano al río Amazonas definitivamente. Pero como dije anteriormente, vamos a suponer que esto jamás pasó. Entonces, Ecuador contaría con un territorio intacto a partir de su separación de la Gran Colombia. Su superficie total sería de más de 713.500 kilómetros cuadrados aproximadamente, convirtiéndolo en el 11º país más grande de América, por detrás de Chile, escalando apenas un puesto en el ranking actual en el que sobrepasa a Paraguay. Como dato curioso, desde la separación de la Gran Colombia en 1830, Ecuador ha perdido más de 430.000 kilómetros cuadrados. También perdió acceso al río Amazonas, pero definitivamente dejó de ser un país amazónico en 1995, tras la guerra del Cenepa con Perú, de la que posiblemente hablaré en otro video. Perdió también la potestad sobre Iquitos y alrededor de 11 reservas ecológicas amazónicas importantes en la actualidad. La economía de Ecuador con estos territorios también hubiera sufrido un ligero cambio. Su PIB sería alrededor de un 2.5% mayor al actual. En cuanto a la demografía, tendría un poco más de 1 millón de habitantes de los que tiene hasta el día de hoy. Hay muchos aspectos en los que este país sería muy diferente, pero al jamás de haber sido estudiado este tema profundamente, es difícil predecirlo. Lo que no es complicado de descifrar es que después de todos estos conflictos y a pesar de la pérdida de todos estos territorios, hoy ha alcanzado y goza de la paz con sus vecinos, con los que mantiene relaciones excelentes y coopera para combatir la delincuencia organizada y muchos aspectos más. Para finalizar, este video es un claro ejemplo de que en muchas ocasiones nuestros propios enemigos somos nosotros mismos, pues en el caso ecuatoriano, fueron los propios gobernantes los que no pudieron defender en la mesa de negociaciones lo que sí se defendió en el campo de batalla. Este video únicamente tiene el propósito de buscar la historia alternativa de esta nación y tema. En muchos aspectos, puedes no estar de acuerdo y tener una hipótesis distinta a la que escuchaste, lo cual es respetable de mi parte y me gustaría escuchar en la caja de comentarios. Mi nombre es Walter Carrión, hasta la próxima. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Finalizado el día de hoy nuestra clase de estudios sociales y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones.